Dios les bendiga, queridos hermanos. Hoy es 18 de agosto del 2020. Gloria al Señor. Vamos a estar estudiando la lección número 7 del leccionario volumen número 39. El título para esta ocasión es El estudio de las Escrituras. Comenzamos. Para este primer tópico vamos a estar trabajando el poder de la palabra. El poder de la palabra. Curiosamente, esta es la segunda ocasión que generamos la grabación. No sé qué ocurrió, nunca me había pasado esto anteriormente. No sé qué pasó con el audio del primero y ya una vez que lo tenía arriba en internet, a través de la aplicación o la plataforma de YouTube, me percaté de que no salió con audio. Así que nada, esta es la segunda vez. Ojalá que no me vuelva a pasar eso, pero nada. Estamos aquí nuevamente y vamos a hacer lo propio. Bien, el poder de la palabra. La porción se encuentra en Hebreos capítulo 4, versículo 12. Y este versículo lee de la siguiente forma. Dice, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Y empezando por esta porción, podríamos preguntarnos por qué esta palabra es viva y es eficaz. ¿O qué la hace viva y la hace eficaz? Pues precisamente, mira, si tomamos de Mateo capítulo 4, versículo 4, ese capítulo 4 de Mateo relata la tentación del Hijo del Hombre, la tentación del unigénito, siendo tentado por Satanás. Y a la altura del versículo 4, eh, eh, relata que dice, no solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. O sea que, ¿qué le da vida a la palabra? Precisamente la revelación de Dios. No solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Y quién es Dios? El todopoderoso, el creador del universo, el que tiene el poder, el que creó todas las cosas. Más nada más y nada menos que el todopoderoso, el que tiene un poder impensable, que tiene un poder que trasciende más allá de cualquier imaginación, cualquier idea que nosotros podamos tener, él la trasciende. Eh, Cualquier idea ínfima de lo que podría ser el poder de Dios, Dios lo supera, pero por mucho. Pero de forma inexplicable, la supera de forma inexplicable. Pues precisamente esta palabra es viva y es eficaz porque a través del relato bíblico, a través del compendio de libros pues precisamente que componen la Biblia, eh, se encuentra y denota la esencia de Dios, o sea, denota la existencia de Dios, o sea, está incluido, está impregnado en las historias la realidad de Dios, en la vida de los personajes que describe estas historias. Y eso es lo que le da vida y eso es lo que le hace eficaz. ¿Qué es lo que le hace eficaz? Volvemos, que Dios está en la historia. Si Dios no estuviera en la historia, realmente las palabras no tuvieran vida y no tuvieran poder, por lo tanto no fuesen eficaces. Pero como Dios está en la historia de lo que estudiamos, entonces eso le hace vida. El hecho de que Dios meramente haya estado en cada una de las historias, pues precisamente deja una huella imborrable, deja una huella eterna, deja una huella perpetua, deja una huella que denota y que marca el poder de Dios a través de las escrituras. Esto es hablando de lo que llamamos Biblia, pero también la palabra de Dios, que precisamente es lo que estudiamos en la Biblia. La palabra de Dios es la palabra también que nosotros buscamos y encontramos en oración. O sea, cuando Dios abre el corazón del ser humano, cuando nosotros nos vamos al secreto y Dios en su inmenso amor y en su inmensa misericordia nos habla, eso también es palabra de Dios porque precisamente sale de la boca de Él. Entonces nosotros vivimos a través de esa palabra que sale de la boca de Él. Esa palabra que sale de la boca de Él
salió de la boca de Dios y fue revelada al corazón de estos personajes y por eso tienen vida. O sea que marcaron la historia, marcaron estos escritos, los llenaron de hermosa vida y nosotros nos podemos deleitar en el estudio de ella y por eso es que percibimos tal grado de vida en las palabras. Reiteramos, ¿por qué? Porque Dios se les reveló y Dios está plasmado en cada uno de los detalles de las escrituras. Seguimos. Y más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu. Volvemos a lo mismo. Volvemos al principio. ¿Por qué penetra hasta partir el alma y el espíritu? Pues precisamente porque Dios está en el asunto. Cuando Dios habla, cuando Dios da una instrucción, cuando Dios se revela, cuando Dios da un mandato, cuando Dios prescribe un dato, un detalle, pues eso, la presencia misma de Dios es tan fuerte que cuando se nos es revelada, penetra hasta partir el alma y el espíritu, y las coyunturas, y hasta los tuétanos, que los tuétanos es como lo interior de los huesos, o sea que se mete hasta el hueso, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Por qué discierne los pensamientos y las intenciones del corazón? Pues precisamente porque Dios no puede ser burlado, Dios es espíritu, Dios es un ser que todo lo ve, Dios es un ser... bueno, imagínense, nosotros meramente somos, aunque somos la corona de la creación, porque el ser humano es la corona de la creación, pero somos seres creados. O sea que si nosotros siendo seres creados somos capaces de hacer una tonelada de cosas, imagínense la mente tan fuera de nuestros pensamientos que tiene que tener Dios para tener una mente tan potente para crear todo esto. O sea, es una mente salvajemente impresionante, es sencillamente otro nivel, es un nivel impensado, impensable, que nosotros no tenemos, nosotros podemos imaginar algo, pero se sale se sale de nuestra capacidad de análisis de un ser tan potente como ese. Y pues ese ser tan potente, pues Él nos da la oportunidad a través del espíritu que Él nos dejó de discernir, o más bien discierne los pensamientos y precisamente las intenciones del corazón. La Biblia dice que el corazón es engañoso más que todo, o sea, hablando de las emociones, los sentimientos, hay que tener cuidado con eso porque engañosos son. Pero Dios conoce todas las cosas y pues siempre nos quiere bendecir a través de cada uno de los detalles de no solamente la palabra escrita, la histórica, la que está plasmada en lo que el compendio de libros que nosotros conocemos como Biblia, que son relatos históricos de personajes que estuvieron antes que nosotros, pero que son seres humanos iguales que yo. Así que nos deja claro a través de si ellos fueron seres humanos y alcanzaron tales grados de experiencias preciosas con el Señor, tales grados de relaciones tan íntimas y estrechas con Dios, pues precisamente entonces nos da la idea de que nosotros como seres humanos también, igual que fueron ellos, pues también tenemos la capacidad de relacionarnos de una forma muy hermosa, muy íntima, muy preciosa con ese creador tan poderoso. Todo esto en amor y misericordia, porque Dios nos permite que le conozcamos, pero es mera amor y misericordia porque pues Dios es un ser más allá de nuestro pensamiento y pues Dios pues realmente siempre va a ser el Dios Todopoderoso. En la parte A, para esta porción, nos habla de información. ¿Qué hace la Biblia? Pues la Biblia nos informa. Lo bueno de la Biblia es que la Biblia nos provee la data necesaria para nosotros poder llegar al Padre. Nos brinda la información de qué Dios aborrece y dónde Dios se regocija. O sea, ¿qué le hace regocijar el corazón de Dios? ¿Cómo nosotros nos conducimos para que realmente nuestras alabanzas, nuestro andar, nuestra vida devocional, nuestra vida de adoración, esté a la altura y que cuando nosotros que nuestra vida sea totalmente una vida de adoración y que agrade constantemente
a Dios, pues esa información está plasmada allí. O sea, que Dios desaprueba, que Dios aprueba, a que Dios le dice que sí, a Dios que le dice que no, qué dice Dios que es pecado, qué dice Dios que es permitido. Un sinnúmero de información muy hermosa que meramente nos conduce y nos guían al Padre. Esa información está toda contenida, toda la información que necesita el ser humano está en dos lugares. Está en la Biblia y que le podemos que podemos tener una idea, porque la información lo que nos da es una idea de cómo reacciona Dios ante los eventos, cómo reaccionaría Dios ante tal o cual cosa, nos dé una idea de nuestro comportamiento. Se encuentra a través de la Biblia y también, porque obviamente, como dijimos, pues la palabra de Dios revelada del corazón de estos personajes y a través de la palabra específica que Dios habla en nuestro corazón, que esa es palabra de Dios también, que es palabra viva y es palabra viva y es eficaz, que llega a nuestro corazón. ¿Cómo? Volvemos a lo mismo. A través de la oración, a través de la búsqueda, Dios en misericordia nos habla y eso precisamente, ese hablar que sale de la boca de Dios, pues se convierte en palabra de Dios para dar instrucciones específicas que también nos brindan información para poder continuar. Obviamente esta información siempre hay que pedirle mucho a Dios en amor y en misericordia, en sencillez, con calma, pedirle a Dios que nos dé discernimiento para que en efecto sepamos y podamos diferenciar que en efecto es Él quien nos está hablando y que no es como dice la palabra, que si fuese posible se vestiría como ángel de luz para, si fuese posible, pues engañar aún si fuese posible a los escogidos. Lo estoy parafraseando. Eh, eh, y para vestirse de ángeles de luz, pues precisamente es para el engañar. Y por eso hay que pedirle discernimiento. Pero Dios en su inmenso amor, en su inmensa misericordia, está presto para brindarnos esa sabiduría, ese discernimiento para saber que es Él. Y ese discernimiento pues se trabaja a través del tiempo y a través de la búsqueda. También nos brinda formación, porque precisamente primero tenemos la información y cuando comenzamos a trabajar con ella, pues cuando nos comenzamos a deleitar en la presencia del Señor, cuando comenzamos a alegrarnos en su amor, cuando comenzamos a contentarnos con el hecho de que estamos estudiando la palabra, pues eso nos lleva de alguna forma u otra a anhelar, practicar lo que estamos estudiando, de lo que se nos está informando, para precisamente pues poder agradar a Dios, porque la información sin la ejecución pues es como no sé, como que se queda en el aire, y realmente lo que hace la real diferencia en efecto es que podamos practicarla, y en el practicarla, la Biblia, cuando permitimos que el Espíritu Santo haga la obra en nosotros, pues eso nos va formando, forma nuestro carácter, forma nuestros pensamientos, forma nuestra forma de comportarnos, forma todo lo concerniente a todo nuestro ser, y lo transforma, lo cambia, lo modifica para que pues sea un ser acepto, para que sea un ser que pueda encajar con las exigencias del maestro, para que pueda encajar con las exigencias del Señor. Cuando esto ocurre, pues precisamente nuestro ser interior pues comienza a sufrir una metamorfosis de bendición, que esa metamorfosis es alimentada desde el cielo, a través del Espíritu Santo, revelándonos la palabra escrita y revelándosenos, hablándonos al corazón, amor, en discernimiento. Siempre recalco mucho eso, porque eso es bien importante, recalcar, pedirle a Dios mucho discernimiento para saber que es Dios que siempre nos está hablando. Hay cosas que realmente son obvias que son Dios, pero hay veces que el enemigo trata de confundirnos, trayendo otras cosas, pues precisamente para alejarnos del camino. En la parte C, también brinda la palabra, cuando la ponemos por obra y práctica, nos forma y nos transforma, para entonces poder hacer el ejercicio de la gran comisión, o sea, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Esa es realmente la gran comisión: ir y hacer discípulos, ir y compartir el evangelio, ir y anunciar las buenas nuevas de salvación. Pero para eso,
tenemos que ser transformados. Cuando sufrimos transformación, nosotros nos presentamos ante aquellos que todavía no han sido transformados, ante aquellos que todavía no les ha sido revelado el amor, el sol de justicia, todavía no les ha sido revelado el amor de Dios. Y cuando ellos ven la transformación, ellos pueden comprender que en efecto algo tuvo que acontecer en la vida de esa persona que viene a traer este mensaje de amor y este mensaje de bendición. Y esa transformación, pues nosotros a través de la pregonación del Evangelio, pues podemos compartirla y podemos pues precisamente llevarle el mensaje para que las vidas también puedan gozar de una vida hermosa a los pies del Maestro. Mira lo que dice en 2 Timoteo capítulo 3, 16, dice, toda la escritura es inspirada por Dios y precisamente volvemos a lo mismo. Por eso es que vivir es eficaz, porque es que como es inspirada, pues eso le da poder. O sea, eso le da la esencia esa de hermosa, que es distinta, esa esencia que trasciende todo eso, lo hace el Señor, pues precisamente porque Él fue partícipe de estas historias. ¿Cómo fue partícipe? Pues revelándosele el corazón de los quienes escribieron toda esta literatura, y eso selló estas palabras, y eso sazonó estas palabras con poder. Y eso es ese es el poder que nosotros sentimos, y esa es la liberación que nosotros sentimos, porque la verdad realmente hace libre y liberta a través del poder del Espíritu de Dios. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir. O sea, la palabra, todo lo que necesita el cristiano, lo podemos encontrar en discernimiento según, y más bien en guianza del Espíritu Santo, porque las cosas espirituales se disciernen espiritualmente. O sea que para escudriñar las escrituras, para buscar, para que sea viva, para que sea eficaz en nosotros tenemos que esforzarnos para orar y para conectarnos con el Padre, para que entonces el Espíritu nos ayude a poder entender lo que estamos leyendo, para poder entender todos estos detalles que Dios nos quiere regalar y bendecir. Y toda esta palabra hermosa es suficiente, y como dice esta porción de 2 Timoteo, dice, nos enseña, nos ayuda a redarguir. Ese redarguir es muy importante para saber si es que estamos, porque en eso podemos hacer una introspección basado en la información que tenemos de la Biblia y saber si en efecto estamos fríos o estamos calientes en el amor del Señor. A través de la misma palabra, la palabra nos corrige, o sea, nos confronta, nos lleva sencillamente a la verdad. Y la verdad, una vez que la tenemos de frente, pues somos nosotros los que decidimos si la aceptamos o lamentablemente la rechazamos. Lo ideal sería aceptarla, precisamente para poder ser libres. Y nos instruye, o sea, nos guía, nos forma, nos transforma y nos lleva hacia una nueva criatura y nos lleva hacia una nueva versión, una versión mejorada de nosotros mismos. Todo eso lo hace Dios, en adición de, que es la parte más importante, y sin que falte, que toda esa formación, toda esa transformación nos lleva a vivir una vida eterna, o sea, una vida salvada, un alma salvada, o sea, nos lleva a la salvación para vivir eternamente junto a Él. En la parte 2 dice el estudio de las Escrituras. Esta porción se encuentra en Juan capítulo 5, versículo 39. Dice el versículo 39, dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. O sea, escudriñar las Escrituras es ir más allá, indagar, cavar más hondo, estudiar de una forma más exhaustiva, no solamente leer, sino detenerse calmadamente, preguntar al Espíritu Santo, Señor, en oración, meditar en la palabra, decirle, Señor, ayúdame, que quiero entender, quiero saber más de tu palabra. Y mira, amado, no importa cuántas veces se lea la Biblia, siempre va a haber espacio para aprender. O sea, nosotros nunca dejamos de aprender, nosotros toda la vida estamos aprendiendo. Vamos a estar aprendiendo siempre y cuando nosotros tengamos la disposición
hay gente que no tiene la disposición. A mí me encanta aprender, me gusta aprender realmente. Así que ¿verdad? Exhorto a que tenga esa misma actitud de aprender, porque nunca es ni muy temprano ni muy tarde. Así que siempre sencillamente hay espacio para crecer, hay espacio para aprender, y siempre y cuando aprendamos las cosas correctas, pues eso nos va a ayudar en nuestro diario vivir para poder conducirnos no solamente de forma secular, sino obviamente principalmente, que es la más relevante y la más importante, que es la eterna, sino de conducir también nuestra vida espiritual. Así que hay que esforzarnos para escudriñar, para indagar, para buscar, para escarbar, para estudiar esa palabra, y que Dios nos ayude en el proceso. En la parte y escudriñando estas escrituras, mira lo que dice, porque en ellas os parece que hallaréis la vida eterna. O sea que precisamente en la medida que busquemos, en la medida que indaguemos en la verdad, ahí encontraremos la forma de obtener vidas eternas, porque ellas son las que dan testimonio del Hijo. En la parte dice, estudio inductivo. El estudio inductivo se refiere más bien a la observación, interpretación y aplicación. Precisamente cuando estamos estudiando, pues tenemos que analizar, tenemos que meditar en la palabra, y observamos observamos lo que analizándolo, meditando en ello, trabajando, dándole casco, buscando referencias, estudiando las escrituras. Mira, hay algo bien hermoso que nosotros, y hay algo bien cuando se está estudiando la palabra, y es que nosotros tenemos muchos recursos que están a la mano. Usted puede utilizar el teléfono. Con el teléfono usted puede ir a el motor de búsqueda que usted utilice, sea Chrome o sea Firefox, el que sea que usted utilice, o DuckDuck, cualquiera que usted utiliza. Pues ahí sencillamente, por ejemplo, si usted no entiende una palabra, pues usted va a internet, pone la palabra, busca el significado, puede incluso encontrar estudios bíblicos específicamente de una palabra que lo puede utilizar, ¿verdad? Cuando se hace esto, pues hay que hacer la salvedad. La Biblia es clara cuando dice escudriñarlo todo y retener lo bueno. ¿Por qué escudriñarlo todo? Porque obviamente todo lo que es internet, pues no, en el internet hay de todo. Así que no necesariamente todo lo que diga, pues necesariamente es final y firme, sino que pues se escudriña y se retiene solamente lo bueno, pasándolo por el filtro de la palabra. Eso es un proceso pues que conlleva tiempo, y como les dije, nunca se deja de aprender. Es posible que se lea y se relean porciones bíblicas una y otra vez, y siempre se le va a encontrar algo, una nueva enseñanza. Siempre el Espíritu Santo nos va a enseñar algo nuevo, de un solo versículo. Imagínate, de toda la porción bíblica, y si le añadimos en adición, utilizando otros recursos en términos de históricos, para poder poner lo que estamos leyendo en contexto, para saber si es literal lo que se está aplicando, si es simbólico, porque eso es bien importante también. Son detalles, que hay cosas que son literales y cosas que son simbólicas, y hay que tener cuidado. Por ejemplo, hay cosas que aplican y otras cosas que no aplican. En el caso, por ejemplo, de nosotros ya en este tiempo, pues nosotros no necesitamos hacer sacrificios de animales, porque basta con el sacrificio de Jesús. Jesús murió y resucitó, y ese sacrificio fue un sacrificio perfecto para darnos acceso al Padre. O sea, Jesucristo ya murió y resucitó, y ese sacrificio del unigénito nos da acceso al Padre. Así que nosotros, por ejemplo, pues ese tipo de información, ese tipo de relato, pues a nosotros, por ejemplo, nos aplica. Por eso que es bueno, ¿verdad? En oración, con paciencia, con tranquilidad, con sencillez, pues uno, ¿verdad? Estudiar precisamente la palabra, y dándole oportunidad al Espíritu Santo, dándole esa apertura al Espíritu Santo, y también trayendo estos estudios adicionales para arrojar luz a nuestro entendimiento, y que nosotros podamos también interpretar de forma correcta lo que estamos leyendo. Y todos estos recursos, por ejemplo, podemos también utilizar, tenemos a nuestras manos, como bien dije, podemos utilizar, comparar entre versiones,
para a veces entender, porque a veces hay versiones que usan lenguaje actual, otras versiones lenguaje un poquito más antiguo, y pues lo que sea más factible es siempre y cuando pues esto nos lleve pues precisamente al Padre, que es lo que queremos. Lo que queremos es llegar a los pies del Maestro. Eso es sencillamente lo que queremos. Y Dios lo sabe. Así que siempre hay espacio para aprender y es bueno tener esa disposición. Pues, continuando con lo de estudio inductivo, pues está la observación, está la interpretación y la aplicación. Ya hablamos un poquito de la observación, pues que observamos, estudiamos, analizamos, meditamos. Cuando se va a la interpretación, obviamente, nadie tiene una interpretación absoluta de absolutamente todo. Eso, aunque, ¿verdad? La Biblia es su propio intérprete, pero hay cosas obviamente que hay unas personas las interpretan de otra, otras de otro, y es literalmente el mismo texto. Así que lo importante es no concentrarse en las cosas triviales, porque con la misma razón de que constantemente estamos aprendiendo, pues es imposible que el ser humano tenga el conocimiento absoluto de todas las cosas. Eso no es posible para ningún ser humano. O sea, siempre van a haber detalles que uno va a creer que son de una forma y no necesariamente son. Entonces, ¿cómo Dios ve estas cosas? Pues mira, sencillamente, como Dios conoce las intenciones del corazón, pues Dios sabe que en el corazón de ese ser humano legítimamente está esforzándose para conocer qué dice la Escritura, y Dios honra eso. Dios honra cuando es legítimo. Dios honra eso, que la persona está intentando, está orando, está buscando a Dios, pero a veces no entiende o se malinterpretan las cosas, o yo, cualquiera. Lo que pasa es que lo que pasa es que tener sencillez de corazón para aceptar eso. Esta es la realidad. Hay que tener sencillez de corazón. Por eso es que hay que tener sencillez de corazón para aprender. Por eso hay que tener sencillez de corazón precisamente para que se nos revelen las cosas. Porque cuando si ya hay alguien que lo sabe todo, pues no tiene que aprender más nada. O sea que ya olvídate. No, si os aprenda el diablo, no, eso no es posible. No importa lo que diga, eso no es posible. No es posible que un ser humano tenga todo el conocimiento de todo. No es posible. Así que siempre vamos a tener espacio hermoso para aprender, y Dios sabe que nosotros estamos esforzándonos pues precisamente para conocerle. Por eso hay que ir en sencillez de corazón delante de Dios, pidiéndole a Dios, Señor, ayúdame para conocer más de ti y no ser, al mismo tiempo, no ser engañado por el enemigo, para poder cumplir con tus preceptos y con tus mandatos, y que mi nombre se permanezca siempre escrito en tu libro hermoso de la vida. Así que es bien importante eso. Dios conoce las intenciones del corazón, y Dios sabe que somos polvo, y Dios sabe que nos estamos esforzando. Dios honra eso y lo honra legítimamente. También está la parte, en el inductivo también está la parte de la aplicación. Que mira, amado, no importa cuánto conocimiento tengamos, no importa cuánto estudiemos, lo que realmente agrada a Dios es que seamos hacedores de la palabra, como dice Santiago 1:22, que Santiago 1:22 dice, pero sed hacedores de la palabra. Hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. En el estudio inductivo se observa, se interpreta, pero la parte más relevante es la aplicación. Porque la aplicación es lo que realmente transforma, la aplicación es lo que realmente hace que ese ser humano que acaba de recibir al Señor realmente se convierta en un cristiano legítimo, en un discípulo genuino y legítimo. O sea, lo que hace la diferencia es lo que se aplica. No es que yo sepa de qué oye cosas, es que si es poco, lo poco que sepa, pedirle a Dios que me ayude para poder aplicarlo. Si es mucho, pues que también que me ayude, que me ayude más para poder aplicarlo todo el conocimiento que tengo, pero que me ayude Dios, que Dios ponga tanto el querer como el hacer en nuestros corazones para poder aplicar, porque el asunto está en aplicar, para que, como dice Santiago, pues no nos engañamos a nosotros mismos. En la parte B, el estudio sistemático. El estudio sistemático es un estudio que se utiliza para más para como dividir por fase y por etapas. Este estudio inductivo es como para dividir por partes, y se utiliza mucho, o se puede utilizar en cualquier
porción de la palabra, porque cuando vemos a lo que es estudio, pues estudio en general, pues en general pues es estudio. Pero aquí el leccionario pues trae a colación estos métodos, podríamos decir de alguna forma. Y el estudio sistemático pues se divide por partes para desglosar, por ejemplo, en el Viejo Testamento, para ver los, y en toda la palabra en general, para ver los contextos, para ver qué pasó antes, qué pasó después, en qué tiempo ocurrió esto, para verla. Es importante en ocasiones, o en ocasiones, no siempre es necesario, pero hay ocasiones que incluso hay que estudiar cómo era el comportamiento cultural en ese momento. Hay que estudiar cómo cómo se conducía la sociedad en este entorno, en este tiempo donde se desarrolla la historia. Todos estos detalles son importantes para precisamente pues, poder interpretar de forma correcta y saber qué es simbólico y qué es literal, qué debemos aplicar y qué no debemos aplicar. O sea, qué todavía, qué tenemos vigente y qué pues prácticamente pues ya no, de alguna forma u otra, pues no nos aplica a nosotros por las razones que sean. Porque hay cosas en la Biblia que honestamente hay mandatos de Dios, pero hay mandatos que son también de hombres que están en la Biblia, que fueron de la forma que están descritas, y si cuando uno analiza el contexto, es obvio que son mandatos incluso dentro de la Biblia, que son mandatos de hombres basado en la cultura, no necesariamente un mandato que sale del corazón de Dios. Así que todos estos detalles, pero por eso es que es bueno pues pedirle a Dios que nos ayude en el estudio y en ocasiones indagar un poquito más allá, pues, para conocer el contexto, para conocer los tiempos, para conocer las épocas y de ahí sacar el mejor insumo y poder interpretar de forma correcta. Pero al final del camino, amado, sea inductivo, sea sistemático, sea el estudio que sea, sencillamente póngase en las manos del Señor. Yo me pongo en las manos del Señor, que Dios nos ayude. Esfuércese y sea valiente, estudie la Biblia, lea la Biblia, medite en la Biblia, medite en la palabra del Señor, medite en lo que dice la palabra, medite en eso, lea calmadamente. Mira, esto significa esto, utilice los recursos, como le dije, busque definiciones, busque diccionarios bíblicos, busque para que tengan una idea de qué fue lo que ocurrió, y si tienen incluso dudas de algunas cosas, pues identifique a un hermano que sea hábito en la palabra, que sea hábito en el estudio, para que quizás le ayude y le pueda, ¿verdad? Le pueda ayudar a aclarar o a clarificar algunas dudas, siempre y cuando, ¿verdad? Dejando en claro que obviamente pues que pues, precisamente es una ayuda, y que ¿verdad? Hay que llegar al consenso, y el consenso se llega a través del Espíritu Santo, a través de la palabra, de lo que está escrito, que la Biblia, aunque sí la Biblia es su propio intérprete, pero reitero, hay que estudiar porque aunque es su propio intérprete, pero la realidad es que a veces hay gente que cree que lo que ellos creen es final y firme, y eso está en todas partes, cuando en realidad pues es imposible que el ser humano tenga absolutamente todas las contestaciones de todo. Eso es imposible. Así que tengamos la apertura de corazón, tengamos la apertura del Señor, roguemos al Espíritu Santo para tener discernimiento y recibir lo que es de Dios. Reiteramos, como dice la misma palabra, escudriñarlo todo y retener lo bueno. Hasta aquí este estudio ¿verdad? Esta lección, de la lección número 7. Así que Dios le bendiga, Dios le guarde, y hacia adelante en el Señor para siempre. No se olvide, sigue estudiando, busque a Dios con todo, que un corazón genuino Dios conoce. Así que Dios le bendiga y Dios le guarde hacia adelante en el Señor.